Bienvenidos, mis estimados alumnos, a esta nueva aula virtual en la que les voy a explicar las actividades para esta semana del 3 al 7 de mayo en la asignatura de español. Y estamos trabajando la práctica social del lenguaje número 11, describir escenarios y personajes de cuentos para elaborar un juego. Esta práctica social del lenguaje la iniciamos la semana pasada. Ya estuvimos trabajando lo que son los adjetivos calificativos, que por ahí les pediría que lo repasaran porque el día que fui a calificar, algunos niños, poquitos, presentaron algunos detalles para poder reconocer los adjetivos calificativos. En esta ocasión vamos a trabajar más a profundidad con los adverbios. Recordamos que hay diferentes clases de adverbios, pero de acuerdo al grado en el que ustedes están, vamos a trabajar solamente con los adverbios de tiempo, de lugar, de cantidad y de modo. Para ello vamos a leer en la página 120 el cuento que está ahí, que se llama El sabor de la sal. Por ahí vamos a encontrar algunas palabras que están en cursiva o resaltadas de alguna forma. Y con esas palabras vamos a trabajar lo que es la página 121. Nos dice la indicación. Lee nuevamente los enunciados donde están las palabras resaltadas. A estas se les llama adverbios. Escríbelas en el cuadro siguiente de acuerdo con lo que indican. Agrega las filas que sean necesarias. Por aquí tenemos esta tablita que vamos a rellenar con esas palabras que están resaltadas en el cuento de El sabor de la sal. Iniciamos con el adverbio de tiempo. El adverbio de tiempo se va a encontrar la palabra preguntándonos cuándo sucedió. Por ahí vamos a encontrar en el cuento la palabra después. Dice así: casi un año después, el rey anunció que habría un fastuoso banquete en el reino. ¿Cuándo hizo ese anuncio? Casi un año después. Entonces aquí vamos a poner la palabra después o podemos poner el enunciado completo, ¿no? Casi un año después, el rey anunció que habría un fastuoso banquete en el reino. En la siguiente, ¿dónde sucedió? El adverbio de lugar. Preguntamos de esa forma, ¿dónde sucedió? Por aquí podemos poner una palabrita que vamos a encontrar y dice ahí. Dice, decidió invitarla a vivir con ella cerca de ahí. ¿A dónde decidió invitarla? Cerca de ahí. Ahí es el adverbio de lugar. El adverbio de cantidad lo vamos a encontrar preguntándonos cuánto, ¿no? Dice, te amo tanto como el ancho del mar. ¿Cuánto lo ama? Tanto. Entonces, por aquí ponemos la palabrita tanto. Y el adverbio de modo. ¿Cómo sucedió? Lo vamos a encontrar preguntándonos cómo sucedió. Por ahí hay una frase que dice, la mayor respondió serenamente. ¿Cómo respondió? Serenamente. Entonces, serenamente iría de este lado. Vamos a trabajar con los adverbios de tiempo, de lugar, de cantidad y de modo. Realizamos las actividades que nos ponen por acá, que aquí nos dice que vamos a escoger una de las oraciones y vamos a ir cambiando el adverbio. Aquí nos ponen un ejemplo, dice, la más pequeña contestó emotivamente, la más pequeña contestó tristemente, la más pequeña contestó torpemente. Eso es en la página 121. En la página 122, el trabajo que van a realizar ahí es llenar esta tabla con las indicaciones que nos dice ahí. La descripción de personajes. Lee un cuento y explica cómo son los personajes. Para ello realiza la siguiente actividad. Vamos a realizar las actividades que nos plantean ahí y vamos a ir llenando de acuerdo a las características de los personajes, ¿no? Por ahí tenemos dos ejemplos. Dice Caperucita Roja, sus características es que es buena, linda, pequeña, gentil, juguetona. La mamá de Caperucita es dulce, trabajadora, delgada, amable y precavida.
De esa misma forma vamos a ir llenando la tabla de acuerdo a las características de los personajes de un cuento. En la siguiente página vamos a trabajar con las características, pero de los escenarios en la página 123. Y dice los escenarios de los cuentos, ¿no? En los cuentos se describen los lugares en los que desarrollan o suceden los hechos narrados. A estos lugares se les llama escenarios. Dice por acá, elabora en tu cuaderno una tabla con los diferentes escenarios del cuento que trabajaste junto con tu equipo. Recordemos que estamos trabajando en casita, ¿no? Así que no va a haber un equipo, pero pueden trabajar con sus papás, con sus mamás o con alguna persona mayor que les esté ayudando. Dice, escribe también los adjetivos calificativos que describen a cada uno. Observa el ejemplo. Aquí nos dan el ejemplo, ¿no? Y lo más importante es lo del producto final, que aquí nos explican cómo vamos a hacer ese producto final. Yo les pido que redacten un cuento que ustedes conozcan o que les cuenten por ahí en su casa, pero al escribir ese cuento vamos a describir a los personajes y a los escenarios, utilizando adjetivos calificativos y utilizando adverbios. Los adjetivos calificativos lo vamos a encerrar con color azul y los adverbios con color rojo, ¿no? Aparte de este producto final es ese otro trabajo que les estoy pidiendo, que les estoy solicitando, ¿no? Escribir ese cuento, describiendo personajes, describiendo los escenarios con el uso de adjetivos calificativos y de adverbios. Recuerden que los adverbios deben ser de modo, de tiempo, de lugar y de cantidad. Para dejarles un poquito más claro esto que estamos trabajando, por aquí les voy a explicar lo siguiente. ¿Qué son los adverbios? Dice que el adverbio es la parte de la oración que afecta directamente al verbo o al adjetivo y en algunos casos a otro adverbio, dándole más fuerza o precisando su significado. Puede ser una o más palabras y no necesita de una preposición que los enlace. Por acá tenemos unos ejemplos, ¿no? La tarde oscurece pronto. Ahí tenemos el verbo oscurece y el adverbio es pronto. Aquí el adverbio está modificando al verbo. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a llegar demasiado tarde. Aquí tenemos adverbio y adverbio. Este adverbio está modificando a este otro adverbio. Rafael es muy inteligente. Aquí tenemos el adverbio y aquí tenemos el adjetivo. Ya sabemos que el adverbio modifica a un verbo, pero también puede modificar a otro adverbio o puede modificar a un adjetivo. De acuerdo al grado en el que estamos, que es tercer grado de primaria, nosotros vamos a utilizar más el adverbio que modifique al verbo. Con eso vamos a trabajar. Y tenemos por acá unos ejemplos. El adverbio del lugar dice, responde a la pregunta ¿dónde? Aquí está lloviendo. ¿Dónde está lloviendo? Aquí. Las aves vuelan arriba de los árboles. ¿Dónde vuelan? Arriba de los árboles, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de adverbios del lugar. Aquí, allá, acá, allí, cerca, lejos, junto. Ejemplos de adverbio del lugar, afuera, dentro, arriba, abajo, debajo, delante, detrás, ¿no? Adverbios de cantidad. Responde a la pregunta ¿cuánto? Andrés trabaja mucho tiempo. ¿Cuánto trabaja? Mucho, ¿no? Ellos están demasiado alto. ¿Dónde están? Demasiado alto, ¿no? Aquí tenemos ejemplos, mucho, poco, todo, nada, suficiente, harto, totalmente, muy, más, casi, bastante, demasiado. Son adverbios de cantidad. Adverbios de tiempo. Responde a la pregunta ¿cuándo? Juan se baña temprano. ¿Cuándo se baña? Temprano, ¿no? Martín y Laura remaron ayer.
¿Cuándo remaron? Ayer. Otros ejemplos son ahora, hoy, ayer, luego, siempre, nunca, antes, después, recién, temprano, mañana, tarde, aún, mientras, cuando, entonces. Y adverbios de modo, que responde a la pregunta ¿cómo? Los tiburones nadan despacio. ¿Cómo nadan? Despacio. Marta aprendió a leer bien. ¿Cómo aprendió a leer? Bien. Otros ejemplos son bien, mal, despacio, aprisa, adrede, apenas, mejor, así. Son los adverbios que vamos a estar trabajando. Y para culminar, la hoja que vamos a trabajar en el cuadernillo es esta, que la indicación nos dice: une con una línea de color el nombre del cuento con dos de las características y el lugar donde se desarrolla la historia. Observa el ejemplo. Ten mucho cuidado, las líneas no deben cruzarse. Revisa las páginas 123 de tu libro de texto de español, ¿no? Ahí dice Pinocho es mentiroso, es de madera y todo sucede en una carpintería, en una isla y en el mar. Pues muy bien, mis estimados alumnos, esta fue la explicación de las actividades para esta semana, no sin antes recordarles que siempre debemos de practicar la lectura y para ello les coloco esas páginas que tienen en su libro de lecturas, que es precisamente el cuento de Pinocho. Tenemos por ahí 4 páginas que son la 92, 93, 94 y 95. El libro de Pinocho es bastante grande, pero ahí nos resumen ese cuento, ¿no? Pues les envío un fuerte abrazo a la distancia. Síganse cuidando. Un abrazo a la distancia y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias.